Bueno, chicos, acabo de terminar la reunión semanal que ustedes acostumbran llamar clases, y esta semana sí la he llamado clase yo porque me preparé para ella como uno se prepara para una clase. Y esto que les estoy mostrando ahora es algo que hubiera querido mostrarles durante esa reunión, durante esa clase, y que no tuvimos tiempo, ¿no? Es un resumen muy sencillo, esquemático, me parece a mí que está muy bien para comenzar, acerca de los accidentes gramaticales, que también es una cosa que es muy importante tener presente cuando uno estudia el verbo. Eh, Casi todo entra, bueno, todo entra aquí, ¿no? En los accidentes del verbo. ¿Qué significa accidentes en este caso? No es que el verbo va en un carro y que se presenta un árbol y, bueno, tiene un accidente, ¿no? Al verbo no le va a salir sangre en la frente por eso. No son accidentes en realidad, son características que tiene el verbo. Son comportamientos que tiene el verbo en ciertas circunstancias, ¿no? En cada emisión de una oración que uno hace, cada vez que uno usa un verbo, lo está usando con alguno de estos accidentes, es decir, con alguna de estas características. Su naturaleza se transforma de tal forma que cada vez que uno dice algo, presenta alguno de estos rasgos, o todos, mejor dicho, los presenta todos. Vamos a ver. En esto que están viendo aquí en la pantalla, que yo les he enviado por correo también, pero que yo quería comentar hoy, por lo que es una clase para dedicarle 3 o 4 clases presenciales en realidad, y eso, y con sobretiempo. Es decir, que después de que el árbitro pita, ya, uno se tiene que quedar y después seguir conversando en el cafetín, como ya les dije. En primer lugar tenemos, bueno, los accidentes propiamente dichos, que son los que están más arriba en el diagrama, y donde uno se tiene que concentrar primero. Los accidentes son persona, número, voz, tiempo, modo y aspecto. Es muy sencillo el accidente de la persona, porque ustedes saben que se trata de la primera, segunda y tercera persona. La primera es la persona que emite el discurso, la segunda es la persona que recibe esas palabras, el oyente con quien uno habla, el interlocutor. Y la tercera es una tercera persona, un tercer ente, un tercer ser, que puede ser de quien se habla. O sí, es de quien se habla, porque cada vez que uno dice, él llegó temprano, estamos hablando de una tercera persona, estamos hablando de él. Entonces son en realidad las tres personas que pueden realizar algún acto, los que pueden realizar alguna acción expresada por el verbo. Y el verbo tiene rasgos que nos demuestran cuál es la persona específica eh, que concuerda con él. Primera, segunda, tercera persona. El verbo también tiene el accidente del número, que también saben ya ustedes, hoy hablamos un poco de eso, que son simplemente singular y plural. ¿No? En singular están yo, tú, él, y dentro de él puede caber ella, eso, aquello, lo otro, etcétera. Todo aquello que sea la tercera persona, pero en singular. Todo aquello que sea primera, segunda, tercera, pero en singular. Y el plural, nosotros, vosotros o ustedes, ellos, y sus plurales masculinos y femeninos. Eh, Eso es lo que más se conoce sobre el verbo. Todos somos capaces de reconocer eso. No hay que abundar, no hace falta. Sin embargo, si hace falta, usted pregunte, no tenga miedo, que aquí estamos para responder. Eh, un accidente que también es bastante conocido es el tiempo. El cuarto aquí, me voy a saltar el tercero, pero volveré a él. El accidente del tiempo, ya discutimos hoy, eh, son tres simplemente. Un estudiante decía hoy al principio de nuestra reunión, ¿por qué necesita el español tener tantos tiempos? Y yo le dije, no, son 10 nada más, pero no, son tres. Son tres nada más. En todos los idiomas, en realidad, son tres.
bueno, digo yo que en todos, en los que yo conozco, en los idiomas europeos en general, son tres idiomas. Perdón, son tres tiempos. El presente, el pasado y el futuro. Observen que aquí los ponen en plural. Presentes, pasados y futuros. Pero resulta que las formas que expresan el presente son una sola. El presente. O sea, ahí no debería decir presentes, debería decir presente. Porque hay una sola forma que expresa presente. Las formas que expresan pasado son 5 y las formas que expresan futuro son 4. También hablamos hoy bastante de eso, ¿no? Aquí en este diagrama están utilizando la clasificación de la academia, que tiene sus bondades, pero a mí me parece mucho más clara, mucho más fácil de reconocer y mucho más rápido de reconocer la clasificación de Andrés Bello. Y esa es la que normalmente yo uso, la que más fácilmente me viene a la cabeza, ¿no? Presente, el presente, el pasado contiene el pretérito imperfecto, pretérito perfecto compuesto, o sea, el que se forma con el verbo haber. Pretérito imperfecto, perdón, pretérito perfecto simple, en Bello no hace falta decir eso, simplemente pretérito. El pretérito pluscuamperfecto, pretérito anterior. Y los futuros, futuro perfecto, condicional y condicional compuesto. Hay discusiones acerca de si el condicional es de verdad un futuro o es un futuro anterior al pasado o al presente. Hay esas discusiones. Nosotros hablamos de esto en la reunión de hoy. Y yo creo que valdrá la pena, fíjense, futuro, valdrá la pena que volvamos a hablar, sobre todo si yo tengo si las circunstancias se alinean para que yo logre hacer un dibujo de una estrategia que se llama la línea del tiempo, donde podemos ubicar en una misma línea cada uno de los tiempos, cada uno de los acontecimientos que tienen que pasar para que se cumpla el siguiente o para que el anterior influya sobre el presente o sobre el que estamos señalando. Y me parece que hay que hacer eso para que logremos comprender lo más perfectamente, perdón, perdón, para que logremos comprender lo más perfectamente posible eh, cómo se comporta, cómo comprender cada uno de esos tiempos. Yo voy a intentar hacer. La voz es el tercer accidente gramatical en el que se divide simplemente en voz activa y voz pasiva. Todos también conocemos bastante bien esto, sobre todo cuando uno empieza a hablar inglés, cuando uno empieza a aprender inglés en la escuela, empiezan a revelarle lo que es la voz activa y la voz pasiva. La voz activa es la oración en su forma primordial, en su forma natural. Ahí ponen el ejemplo, yo amo. Simplemente el sujeto realiza la acción verbal. Aquí tienen un verbo que no tiene objeto directo, es un verbo intransitivo, pero ese verbo, perdón, esa oración está en voz activa. Simplemente el sujeto está actuando, está como sujeto activo de la acción del verbo. Él es el que se activa para ejecutar la acción. ¿Podría tener objeto directo? Claro que sí. Uno puede decir, yo amo los viajes, o yo amo las mandarinas, y ahí tendríamos un objeto directo, y podría tener más complementos. Sí, podemos tener todo tipo de complementos ahí. Yo amo la mandarina cuando he llegado a casa y hace algo de calor, eh, etcétera, ¿no? Pero lo que hay que recordar con la voz activa es simplemente que el sujeto está activo, el sujeto realiza la acción, acción verbal. La voz activa, por el contrario, pone al sujeto como un objeto pasivo. Aquí, en gramática, objeto no es denigrante, nadie se tiene que sentir humillado porque lo llamen objeto y mucho menos objeto pasivo.
En gramática, el objeto es aquello que es susceptible de recibir una acción de un verbo. Y el sujeto es el activo, el que hace algo. El pasivo es el que se deja hacer, o aquel a quien se le hace, aunque no quiera. Fíjense que ahí dice, el sujeto no realiza la acción verbal, sino que la recibe. Yo soy amado. La voz pasiva se compone generalmente con el verbo ser más el participio del verbo. Eso es casi todo lo que hay que decir de la voz pasiva. Bueno, se puede decir millones de cosas, pero para comenzar podemos usar eso, podemos decir eso. Fíjense qué poco tiempo tenemos hablando y ya hemos cubierto 4/6 partes del asunto. El modo y el aspecto son unos conceptos que son bastante menos frecuentes, uno oye menos sobre eso y se conoce menos que las otras. Quizá la voz. Cuando uno empieza a aprender otro idioma empiezan a hablarle de ella, pero del modo y el aspecto casi no se habla y son una cosa muy interesante. Y ya ustedes verán cómo se enamoran de esto también. El modo en general está dividido en indicativo, subjuntivo e imperativo. Ya ustedes saben por qué digo en general. Lo digo porque, como dije en la clase que acaba de terminar, siempre encuentro, junto con estos 3 modos que son los que existen, el cuadrito de las formas no personales. Entonces, desde que yo empecé a estudiar gramática en serio, me encuentro ese cuadrito, entonces, en mi imaginación las formas no personales son como un modo también, pero no lo es, o no lo es exactamente, porque, bueno, si lo fuera aparecería aquí, ¿no? Entonces tenemos el indicativo, que es un modo de ver el verbo. Es un modo, no les he dicho, en la clase les pregunté qué será el modo. El modo es la actitud, la forma de ver, más bien de visualizar, de concebir la acción que tiene el sujeto que habla, la persona que emite la oración. ¿Cómo ve, con qué ojos ve el sujeto hablante la oración que está diciendo, aquello que está diciendo? ¿Cómo ve su discurso? Entonces, el modo indicativo enuncia la acción verbal de manera real y objetiva. Dice, por ejemplo, el sol sale a las 6 de la mañana. Una cosa que no solo es verdad, sino que la estamos señalando como verdad, como real. También podemos decir cosas que no son reales de modo indicativo. Indicativo, recuerden, significa que uno señala con el índice. Índice, indicar. Uno indica. Y este indicar en este caso significa que lo vemos como un hecho real. Digo lo del sol, que es una cosa real, científica, objetiva, pero también podemos hablar de cosas irreales de modo indicativo, porque no se trata de realidad o de irrealidad, se trata de las características de la lengua. No es si es ficción o si es mentira o si es verdad o si es el cine o si es nada. Es una característica del verbo, son las palabras. No se trata de discutir de si Batman existe o si los libros de Dan Brown son libros de historia o son inventos de Dan Brown. No se trata de eso. Se trata de que el indicativo en una oración nos indica que el autor de la frase ve lo dicho en la frase como un hecho real y verdadero. O sea, porque podemos decir, por ejemplo, Don Quijote salió de su casa con la lanza en la mano. Don Quijote no existe, pero eso no importa. Lo que importa es que la oración está construida con términos que hacen ver que el autor de la frase, el emisor del mensaje, lo ve como un hecho real. Lo está señalando, indicando con el índice como un hecho real. Uno dice, esta piedra pesa 2 kilos, y puede decir también, los unicornios tienen un cuerno en la frente, y los unicornios no existen, no importa. Otra forma de ver la acción del verbo es el subjuntivo, el modo subjuntivo, que expresa deseo, temor, voluntad, suposición, etc. En ese etcétera ya ustedes habrán
visto en la clase de hoy, que yo incluyo lo hipotético, lo deseable, ¿no? Lo probable, lo posible, posible pero no real, todo aquello que uno podría desear o que uno podría imaginar, pero eh, no, que uno no ve como real. Porque bien podría hacerlo y que uno simplemente se lo está imaginando y uno lo enfoca y lo expresa como hipotético, como ficticio. Por ejemplo, cuando tú vengas, digo, yo abro la puerta. Yo abro la puerta ya es indicativo. Eso es algo que vemos como real en el futuro o en el presente, según se vea, según se interprete, pero aquí nos estamos concentrando en lo subjetivo. Cuando tú vengas, ¿no? Tú vinieras a medianoche, no te abro la puerta. Vinieras, vamos a hacer la hipótesis de que a ti se te ocurre la locura de venir a medianoche, ¿no? Si hicieras eso, contigo, te voy a abrir la puerta. Si vinieras, si tú te atrevieras a lanzar una piedra, todo eso es subjuntivo, no es que es real, es que lo veo como una hipótesis. Si yo me ganara la lotería, o cuando yo me gane la lotería, esa es la diferencia entre el subjuntivo presente y el subjuntivo pretérito. Cuando yo me gane la lotería, si yo me ganara la lotería, es una hipótesis, es una cosa eh, imaginaria, deseable, pero no es que es verdad, ¿no? O no lo estoy presentando como verdad. Y ahí entran también los deseos, los temores, etc., las suposiciones. El imperativo, entonces, el tercer modo que existe, sería la visualización que hace el autor de la frase cuando da una orden, cuando expresa un ruego, o cuando da un consejo, o cuando desea hacer que los demás hagan algo, ¿no? El ejemplo que poníamos con el imperativo, que ya lo tratamos en la clase que terminó hace rato, era sube. No estoy, si yo soy el emisor de ese enunciado, no estoy diciendo que yo voy a subir, ni que yo estoy subiendo, ni que yo quiero subir, ni que en el pasado yo subí. Nada de eso. Yo estoy enfocando la acción del verbo como una orden. Le estoy diciendo a alguien que suba. Lo tiene que hacer ese otro alguien, en segunda persona. La primera persona le dice a la segunda, haz tú esto. Haz ya es imperativo. No me voy a detener mucho en el imperativo porque eso lo tratamos en la clase. Entonces, el modo es esa forma particular en la cual el hablante enfoca lo que está diciendo o les está diciendo a los demás. Eso puede ser señalar un hecho como real, expresarlo como deseable, como probable, ¿no? Como una suposición, como un temor, y la tercera es el imperativo, expresarlo, enfocarlo como una orden, como un ruego, como algo que uno desea que otro haga. Eh, y como bien dijo un estudiante hoy, también hay el imperativo que incluye al emisor del mensaje, que es imperativo plural, en que decimos comencemos, o cantemos, o bailemos, que en realidad no es una forma imperativa, sino una forma subjuntiva. Pero como expresa un deseo, eh, tiene cierto valor, tiene cierta forma de imperativo. El aspecto quizá sea el más desconocido de los accidentes gramaticales. Fíjense que aquí en este diagrama aparece como último. Y bueno, existen solamente dos. El aspecto es también como una visión que tiene el hablante de la cosa, perdón, de la cosa no, de la acción expresada por el verbo. El hablante lo ve como un hecho terminado o como un hecho que no ha terminado. Empezó pero no terminado.
o empezó y terminó. Si el autor de la oración, si el hablante desea expresar que un hecho ya terminó, utilizará el tiempo perfectivo, perdón, el tiempo no, el aspecto perfectivo. Y si quiere expresar, sin decirlo explícitamente, sin dejarlo en la forma que tiene el verbo, dejarlo implícito en la forma que tiene el verbo, entonces utilizará el aspecto imperfectivo. ¿Qué querrá decir perfectivo e imperfectivo? También se puede decir perfecto e imperfecto. Fíjese que si volvemos a la columna del tiempo, hay varios tiempos en el pasado, sobre todo, que se llaman perfectos, ¿no? Y fíjense que existe el pluscuamperfecto. Para decirlo en castellano contemporáneo sería más que perfecto. Bueno, en el aspecto, el verbo da señales de si la acción ya concluyó o si todavía está por concluir. Fíjense, el perfectivo expresa una acción ya acabada y el imperfectivo expresa una acción no acabada. Yo bebí, yo bebía. Cuando decimos, yo caminaba por la playa todas las tardes, no sabemos cuándo comenzó y sobre todo no sabemos cuándo terminó esa acción. No es perfecta porque no ha concluido. En gramática perfecta significa que concluyó. Yo bebía agua cada vez que llegaba a mi casa. Llegaba a mi casa. Una acción que se repite en el tiempo, pero no sabemos, no tenemos pistas de cuándo termina. Y que es posible que no haya terminado y que es posible incluso que tenga repercusiones en el presente o en el pasado más reciente. Entonces, eh, uno puede señalar mediante el aspecto, puede detectar en el verbo un aspecto perfectivo o imperfecto. Bueno, esos son los accidentes del verbo, ¿no? Persona, primera, segunda y tercera. Número, singular y plural. Voz, activa y pasiva. Tiempo, presente, pasado y futuro. Incluye varias subclasificaciones. Modo, son indicativo, subjuntivo e imperativo. Y aspecto, perfectivo e imperfectivo. Y quedan por ahí todavía que no caben en este diagrama, no porque no haya espacio, sino porque no son accidentes, pero están tan cerca de esta noción que habría que, yo siento la necesidad de mencionarlos, aunque no los expliquemos, mencionarlas, las formas no personales del verbo, que son el participio, el gerundio y el infinitivo. Quizá he debido mencionar el infinitivo primero, pero siempre menciono el participio primero porque tiende a olvidarse. Hoy varias veces se me olvidó en la clase que tuvimos hoy. Aquí está todo, casi todo, lo que hay que saber sobre el verbo, pero por supuesto hay que ir viéndolo, hay que ir reconociéndolo en lo que leemos, en lo que oímos, en lo que decimos. Existen ejercicios para reconocer todas estas cosas. Ustedes están haciendo algunos por lo que he oído decir hoy en la clase, pero más que eso, bueno, no sé si más que eso, pero al mismo tiempo que eso, y después que terminen esto, eh, lo ideal es que uno vaya reconociendo esas cosas en lo que dice, en lo que oye. Porque la lengua no es los ejercicios que nos ponen los profesores en la clase o en los exámenes en la universidad. La lengua es un organismo vivo que actúa como organismo vivo, sobre todo como niño caprichoso, eh, que va por ahí haciendo las cosas de una forma algunas veces y otras veces de otra forma. Y nosotros, los bichos raros que estudiamos la lengua, lo que tenemos que hacer con ella no es tanto estudiarla, que sí que hay que hacerlo mucho, estudiarla mucho, como ir reconociéndola y saboreándola a medida que la vamos encontrando cada minuto del día. Porque la lengua está presente en todo. Hoy
me encontré me encontré un libro en internet que tenía un epígrafe, ¿no? Esa frasecita que pone el autor al principio de todo el texto, ¿no? Como que a veces un poema, una frase, una línea, dos, tres, de, de, de algo que ha dicho alguna persona destacada, o bueno, puede ser desconocida también, y que tiene relación con lo que ese autor va a tratar, pero bueno, que quiere presentarlo al principio. En las películas también a veces aparecen eso. Quiere presentarlo al principio como para que la mente del lector o del espectador, en el caso de la película, vaya ya enfocándose como en una, como en esa onda. Decía el epígrafe que me encontré hoy. Solo hay civilización donde hay lenguaje. Solo hay mundo donde hay lenguaje. Entonces, como el lenguaje está en todo el mundo, como nosotros nos lo tropezamos todo el tiempo, eh, como es en lo que somos, nos movemos y existimos, a nosotros que estudiamos la lengua y que queremos hacer de esto una vida y que queremos hacer de esto nuestro trabajo y que es ya nuestra pasión, bueno, nosotros haríamos bien en escudriñar estos conceptos, tratar de ir viéndolos en todo aquello que oímos, en todo aquello que decimos, en todo aquello que escribimos. Muy bien, muchachos. Me pareció que esto era un segmento de la clase que se nos escapó porque siempre la conversación, sobre todo si tratamos de hacerla amena, bueno, no deja mucho tiempo para muchas cosas. Y el estudio del verbo es bastante cuantioso en cuanto a detalles. Bueno, he querido agregarles esto para no tener la sensación de que les dejé incompleto el cuento. Muchas gracias por su atención. Nos vemos la semana que viene o en el chat, en el foro, cuando ustedes deseen. Hasta luego.